Hola comunidad de Formando Ingenieros, bienvenidos a un nuevo video en el cual exploraremos el análisis de nuevos elementos mecánicos sometidos a distintos tipos de carga. Explicaremos los conceptos teóricos, los fundamentos, también las consideraciones, bien, hay que tomar en cuenta para ese tipo de ejercicios, así como un caso de aplicación en el cual, bueno, aterrizaremos todos los conceptos, generaremos nuestras conclusiones y finalmente cerraremos con nuestra parte de aprendizajes. Bien, el tema del día de hoy es miembros con cargas intermedias. Bien, es una continuación del tema anterior en el cual vimos elementos cargados axialmente, pero solamente con cargas aplicadas en alguno de los extremos. Bien, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos elementos que también están sometidos a algún tipo de carga intermedia? Bien, ¿cómo se deforman estos elementos en cada uno de sus segmentos? Entonces es lo que revisaremos en este video. Bien, para esto es importante formularnos la pregunta de dónde existen las cargas intermedias, en qué sistemas o en qué estructuras las podemos encontrar. Uno de los ejemplos más comunes, bueno, son las estructuras de los edificios, las cuales, bueno, están integradas por distintos pisos o distintos niveles. Bien, como lo podemos ver en la figura ejemplificativa que tenemos ahí, bien, es la estructura de un edificio que se encuentra en construcción. Ahora la pregunta surge, bueno, cada uno de los pisos o de los niveles de este edificio soporta la misma cantidad de carga. Bien, resistirá lo mismo la nivel de la parte inferior o el nivel de la parte superior del edificio. Bien, la respuesta es no. Bien, ¿en qué se fundamenta esto? Bueno, tenemos que hacer un análisis de cargas para poder conocer, bueno, cuántas cargas soporta cada uno de estos niveles. Bien, y esto lo podemos hacer de manera muy sencilla. Aquí, bueno, nos podemos enfocar en cada uno de estos segmentos o elementos estructurales. Bien, si nosotros llamamos al nivel de la parte superior el nivel A, el nivel de la parte intermedia el nivel B, el tercer nivel de arriba para abajo el nivel C y finalmente el nivel D que se encuentra en la base, entonces bien podremos saber que la carga que está ejerciendo el nivel de la parte superior debido al propio peso de las estructuras, al peso de, bueno, del concreto cuando éste sea vaciado dentro de la estructura, así como de los demás elementos que integrarán esa planta o ese nivel, lo podremos determinar la carga. En este caso, bueno, estamos realizando algún tipo de simplificaciones para considerar lo que sería pues una carga puntual, bien, la cual va a ser una carga, bueno, normal sobre la estructura. Bien, aunado a esto, ahora si bajamos un nivel, bien, el nivel B no solamente estaría soportando, bueno, el propio peso, sino también estaría soportando el peso del nivel A que se encuentra por encima de él. Bien, ¿qué pasa en el nivel C? Bien, el nivel C, que es el que está marcado en color verde, bueno, soportaría la carga que se encuentra en la planta superior, que es la carga A, más el peso de la carga B, bien, más la fuerza que está siendo ejercida por el nivel C. Y finalmente, bueno, en la parte inferior, bien, que sería el elemento marcado en D, bueno, soporta todas las cargas previas que ya mencionamos. Entonces es aquí, bueno, la relevancia de nosotros poder analizar por secciones este tipo de elementos. Bien, la pregunta es, bueno, ¿cada uno de estos elementos se deformará de la misma manera? La respuesta es no. Bien, y la respuesta se fundamenta en la ecuación que nosotros dedujimos durante el video anterior, que es nuestra relación carga-desplazamiento. Habíamos nosotros definido, en este caso, que la carga o el desplazamiento, perdón, era directamente proporcional a la magnitud de la carga, así como a la longitud, e inversamente proporcional al módulo de elasticidad y al área, es decir, a la rigidez axial del elemento. Entonces, bien, si nos enfocamos en este caso en la carga cambia conforme nosotros vamos aumentando niveles dentro del edificio, por lo cual
la deformación o el alargamiento o acortamiento de los elementos estructurales no será el mismo. Bien, aquí nosotros podemos hacer una analogía. Bueno, las cargas no se quedan donde se aplican, bien, se van transportando o van viajando a través de la estructura, bien, y finalmente terminan concentrándose en algún punto. Bajo este fundamento, bajo esta premisa, bueno, nosotros podremos analizar elementos que están sometidos a cargas intermedias, que es el objetivo de este video. Bien, podemos definir un procedimiento de solución, sí, y esto nos dará la guía y la pauta para saber cómo desglosar este tipo de problemas a fin de llegar a una solución que sea totalmente práctica. Bien, para hacer esto, bueno, me voy a basar en la imagen que está mostrada por aquí en la figura lateral derecha, bien, en la cual, bueno, tenemos un elemento estructural, que sería una columna, que está sometida a una carga P, B en el punto B, una carga PC en el punto C y finalmente una carga PD en el punto D. Ahora bien, es importante mencionar, bien, la dirección de la carga puede ser hacia la parte superior o hacia la parte inferior. Generalmente nosotros como ingenieros adoptamos una convención de signos, bien, en el cual nos indica que todas las cargas que vayan hacia la parte superior son positivas y las que vayan hacia la parte inferior son negativas. Bien, nosotros podemos cambiar esta convención de signos sin alterar también el resultado de nuestro ejercicio. Lo importante es mantener esta conversión o esta, perdón, convención de signos durante todo el ejercicio a fin de no alterar el resultado. Bien, ¿cuál va a ser nuestro procedimiento de solución? Bueno, como mencionamos que el análisis es por secciones, nosotros necesitamos conocer qué es lo que está pasando en cada una de las secciones o de los segmentos intermedios de este elemento, a fin de conocer, bueno, cuáles son sus reacciones o cuáles son las cargas internas que está experimentando. Bien, para eso el procedimiento de solución propuesto es el siguiente. Primeramente, tenemos que identificar los distintos segmentos que integran a la estructura que estamos analizando. La pregunta aquí es, y es lo que generalmente surge de duda con mis estudiantes, es ¿cómo identifico un segmento? Bien, un segmento es aquella zona que experimenta ya sea un cambio en el área de sección transversal, bien, un cambio en la longitud, un cambio en la carga o un cambio en la propiedad mecánica. Bien, esto es decir, que esté conformada la estructura de materiales distintos, lo cual, bueno, generalmente no ocurre para estructuras convencionales. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Identificar si dentro de nuestra estructura existe un cambio en la carga interna, un cambio en la sección transversal o un cambio en la longitud. Como podemos observar, si nosotros vamos del punto A al punto B, claramente puedo ver que existe un cambio en la carga interna. Aparece la carga B en algún punto. Eso me determinaría que aquí tengo un segmento. Después, si voy de B a C, claramente puedo observar que aparece la carga C. Bien, el hecho de que aparezca la carga C va a afectar directamente lo que sería el desplazamiento de mi estructura. Entonces, esto me fuerza a tener un segundo segmento aquí. Y finalmente, cuando vamos de C a D, bueno, también aparece la carga D. Bien, por lo cual, en este caso, nosotros tenemos tres segmentos. Bien, eso me indicaría que nosotros tenemos que realizar, bueno, tres análisis en tres secciones para poder determinar cuál es el efecto de estas cargas en el desplazamiento del elemento. Bien, como segundo punto que vamos a tener, determinar las fuerzas internas o las reacciones de cada segmento. A las fuerzas internas las vamos a conocer con la variable n y vamos a colocar lo que sería un subíndice, el subíndice i, que me va a servir como contador o que va a adoptar el número, bien, del segmento que estamos analizando. Bien, en este caso nosotros vamos a hacer el análisis partiendo de la parte superior hacia la parte inferior. También lo podemos realizar bien en sentido contrario, partiendo de la parte inferior hacia la parte superior y los resultados, bueno, deben ser los mismos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Nosotros simulamos un corte, simulamos que alguna sección de la estructura ya no la tenemos, bien, a fin de poder revelar cuál es la reacción interna. Convención de signos, esto es muy importante. Cada que nosotros simulamos un corte en esa estructura, lo que hacemos es suponer esa reacción interna.
Bien, el sentido de la reacción interna para poder homogenizar siempre va a ser hacia afuera de la estructura, es decir, N1 va a estar apuntando hacia afuera del segmento. Bien, ahora bien, una vez que tenemos este análisis, lo que nosotros realizaríamos sería una sumatoria de fuerzas, utilizar nuestra ecuación de equilibrio para poder determinar cuánto vale esta incógnita N1. Bien, las variables PB, PC y PD, bien, serían variables conocidas, es decir, que tienen cierta magnitud. Bien, segundo punto, bueno, analizaríamos ahora el siguiente segmento. Volvemos a simular o emular un corte. Bien, esto sería entre el segmento B y el segmento C. Eso nos originaría que aparezca la reacción N2. Como mencionamos, cuando emulo un corte, bien, toda la parte superior, bueno, no la estaríamos considerando y solamente nos quedamos con las partes que se encuentran por debajo de N2. Bien, de tal forma que manteniendo la convención de signos, N2, bueno, apuntaría hacia afuera del elemento y solamente nos quedaría la carga PC y la carga PD. Bien, finalmente, bueno, cuando vamos al tercer segmento, en este caso solamente tendríamos lo que sería la última carga N3. Bien, en este caso igual realizaremos una sumatoria para poder determinar cuál sería la magnitud de N3. Eso nos permitiría calcular cada una de las reacciones. De tal forma que para el primer segmento, lo que nosotros tendríamos después de despejar esta ecuación sería que N1 es igual a menos PB más PC más PD. Ya podemos obtener en magnitud cuánto valdría N1 si sustituimos los valores numéricos que tendrían las demás variables. Bien, el mismo ejercicio que parte de nuestro diagrama de cuerpo libre lo realizamos para N2. Bien, N2 sin despejar la ecuación sería N2 positivo menos PC menos PD sería igual con 0. De tal forma que si despejamos, bien nos quedaría la equivalencia de N2 en función de PC y en función de PD. Finalmente, bien, N3, bien, sin despejar nuestra ecuación, tendríamos que N3 menos PD, que apunta hacia la parte inferior, sería igual a 0. Por lo tanto, N3 es igual a P subíndice D. Bien, tercer punto del procedimiento. Determinar los cambios de longitud delta I de cada uno de los segmentos. Como sabemos, tenemos tres segmentos. Bien, por lo cual tendríamos delta 1, delta 2 y delta 3. Delta que representa el alargamiento o el acortamiento de cada uno de los segmentos. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber si un segmento se alarga o se acorta? Eso directamente nos los va a dar el signo de nuestra ecuación. Y esto lo vamos a obtener bien a través del análisis de si nuestro elemento va a estar sometido a tensión o va a estar sometido a compresión. Y esto directamente va a depender de qué? De la magnitud, bien, y del sentido de las cargas. Bien, entonces de tal manera que si nosotros utilizamos nuestra ecuación general de carga-desplazamiento, pero ahora expresándolo en función de una sumatoria, lo que podremos encontrar es que el desplazamiento total que va a tener este elemento no va a ser otra cosa que la sumatoria, bien, de cada uno de los desplazamientos de cada segmento. Es decir, delta total, bien, sería igual a delta 1 más delta 2 más delta 3. Para este caso que nosotros tenemos tres segmentos, para un elemento con menor o mayor cantidad de número de segmentos, el procedimiento es el mismo. De tal forma que el subíndice I, bueno, va a ser sustituido en cada una de las variables que tenemos aquí. Por lo que, para el segmento 1, bien, delta 1 sería igual a ¿qué? Bien, la reacción interna N1 por la longitud del segmento 1 entre el módulo de elasticidad del segmento 1 que multiplica el área de la sección transversal del segmento 1. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el material no cambia? Que el material se mantiene constante, bien, en toda la estructura, es decir, que está hecha el mismo material, pues el módulo de elasticidad no cambiaría y eso nos permitiría sacarlo de la sumatoria o que siempre lo mantengamos con el mismo valor. De la misma forma para el área de la sección transversal, bien, o en el caso de la longitud, si esta no cambia, es decir, si la longitud 1 es igual a la longitud 2 y es igual a la longitud 3, bueno, eso nos permite mantenerla constante. Bien, de tal forma que ahora, bueno, para determinar lo que sería el delta 2 o el desplazamiento del segmento 2, esto sería igual a N2 por la longitud 2 sobre el módulo de elasticidad por el área.
En este caso, el subíndice del módulo y el área no están cambiando porque se asumen como constantes. Y finalmente, para el segmento 3, bien, delta 3 será igual a n3 por L3 sobre el módulo de elasticidad por el área. Bien, finalmente, ¿qué nos queda? Bueno, sumar cada uno de los desplazamientos para poder determinar lo que sería el desplazamiento total. Repito, aquí vamos a poder obtener un valor positivo o un valor negativo, dependiendo si el sistema se alarga o se acorta. Bien, bien, en ingeniería entendemos el todo analizando cada una de sus partes. Esto nos lleva a que separar bien los problemas en secciones cuando esto es posible, al menos en la parte de resistencia de materiales, nos puede llevar a la solución total del ejercicio. Bien, el caso de aplicación, el que nos va a permitir, bueno, aterrizar todos los conceptos, disipar las dudas. Bien, nos piden en el reto determinar cuál sería la longitud final de cada uno de los segmentos, así como la longitud final del elemento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bien, un elemento sometido a carga axial, a una carga axial con magnitud de 5.000 libras. Bien, nos da los siguientes datos. La longitud de cada uno de los segmentos sería 4 pies. Y aquí es importante, ya podemos ver que es un elemento que está compuesto por dos secciones transversales distintas. Una que tiene un diámetro de 0.75 pulgadas y la otra con un diámetro de 0.5 pulgadas. Bien, algo importante es, bueno, nos menciona que el material con el que está fabricado es un acero, del cual nosotros, si revisamos alguna tabla de propiedades mecánicas, podemos determinar que su módulo de elasticidad es aproximadamente 30 por 10 a la 6 libras sobre pulgada cuadrada. Bien, mencionamos previamente cómo determinamos la cantidad de segmentos. Bien, si detectamos que hay un cambio en la carga, un cambio en el área, un cambio en la propiedad mecánica, un cambio en la longitud. En este caso, tanto la propiedad mecánica como la longitud son las mismas, entonces este no sería el indicativo de cuántos segmentos tengo. También la carga, solamente el sistema está sometido a una carga P. Bien, pero aquí el punto de análisis es que tenemos cambio en el área de sección transversal. Tenemos dos áreas de sección transversal distintas, lo cual me indicaría que nosotros tenemos bien dos segmentos por analizar. Bien, consideraciones para el ejercicio que nos permitirá clarificar más el panorama. Primeramente, el elemento está sometido a cargas de tensión, por lo cual estamos esperando que tenga una elongación. Bien, es decir, que su longitud final va a ser mayor que su longitud inicial. Segundo, siempre asumimos, o al menos en este caso, bien, que el material es elástico lineal y que sigue la ley de Hooke. Tercer punto, bueno, como ya mencionamos, tenemos dos segmentos. Y finalmente, cuarto punto, bien, para poder homogenizar las unidades, obviamente necesitamos realizar alguna conversión. Bien, ya que los diámetros los tenemos expresados en pulgadas y las longitudes están en pies. Entonces aquí simplemente, bueno, es un pie es igual a 12 pulgadas y esto nos va a permitir llegar a la solución sin mezclar unidades. Bien, ¿qué nos queda? Bueno, simplemente aplicar lo que sería el proceso de solución que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Bien, pista técnica. Lo mencionamos, tengo una diferencia en los diámetros. Y si tengo una diferencia en los diámetros, entonces cada segmento se va a deformar de manera distinta, aunque la fuerza a la cual estén sometidas sea la misma. Esto es debido a qué? A que mi fórmula depende del área de la sección transversal y en este caso el área pues está en función del diámetro. ¿Ok? Entonces esto ya me va a dar una pista de que voy a esperar tener deformaciones distintas en cada uno de los segmentos. Bien, el procedimiento de solución nos enfocamos primeramente en el segmento 1. Bien, emulamos un corte del segmento 1, que sería la parte izquierda de la estructura, en el cual mantenemos la carga P, bien, y consideramos en este caso la reacción interna que nosotros llamamos N1. Bien, aquí ya presentamos lo que sería el cálculo del área de la sección transversal, bien, con el diámetro del área 1, que sería 0.75. Segmento 2, bien, ahora consideramos bien ya la segunda parte también del elemento, bien, sometido a la misma carga P externa, bien, y ahora simulando la reacción interna que sería N2. Bien,
aquí observación, esto lo pudimos haber realizado de izquierda a derecha, como está el ejercicio, o de derecha a izquierda y el resultado tiene que ser el mismo, no se debe alterar. Bien, ¿qué procedemos aquí? Utilizar nuestra ecuación de equilibrio para poder realizar la sumatoria de fuerzas y determinar cuánto vale N1 y N2 en función de la carga conocida. Eso nos llevaría a lo siguiente. Adoptando la convención de signos, en este caso, bueno, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, bien, lo cual nos llevaría del segmento 1, ya que tendríamos menos P más N1 es igual con 0, y del segmento 2 menos P más N2 igual con 0. Bien, de aquí, pues nosotros simplemente podemos igualar las ecuaciones y tendríamos que N1, la reacción interna del segmento 1, es igual a la reacción interna del segmento 2 y este es igual a la carga P de 5000 libras. Bien, esto se da porque la carga se mantiene constante en todo el elemento. Bien, ahora bien, ya que terminamos las reacciones internas, podemos pasar al cálculo de los cambios de longitud en cada segmento. ¿Cómo hacemos esto? Analizamos para el segmento 1 con nuestra ecuación de relación carga-desplazamiento y analizamos para el segmento 2. Bien, para el segmento 1, ¿qué tendríamos? Bueno, delta 1 es igual a N1 por la longitud del segmento 1 entre el módulo de elasticidad por el área del segmento 1. Bien, ya cada una de estas variables son conocidas. Aquí importante, estamos ingresando lo que sería la conversión, bien, de pies a pulgadas para tener todo el sistema en unidades de pulgadas. Bien, al momento de realizar esta operación, lo que tendríamos es que el desplazamiento del segmento 1 sería 0.018 pulgadas. Bien, el mismo análisis o ejercicio lo realizamos para el segmento 2. Bien, como podemos ver, estamos operando con el subíndice I que tenemos en la variable delta y en cada una de las variables. Bien, debido a que la carga es constante, bueno, mantenemos las 5000 libras. La conversión es igual debido a que la longitud de los segmentos también era 4 pies. Módulo de las días se mantiene constante y simplemente la única variable que cambia es el área de la sección transversal. Esto nos da que el segmento 2, bien, se elonga 0.042 pulgadas. Claramente aquí podemos ver cuál es el efecto del cambio de la sección transversal. Bien, áreas, bueno, con menor diámetro o áreas más pequeñas, bien, van a sufrir una mayor elongación que áreas de mayor dimensión. Esto es obvio y es claro porque tenemos menos sección transversal que soporte esa magnitud de la carga. Bien, ¿cómo calculo la elongación total? Lo mencionamos, la elongación total no es otra cosa que la suma algebraica de cada una de las elongaciones o acortamientos del sistema. En este caso, como todo el sistema está sometido a tensión, pues ambas componentes se suman. Pero si alguna de ellas hubiera salido a compresión, mantengo su signo, bien, negativo, y simplemente realizo la resta del sistema. En este caso tendríamos, bueno, que la elongación total sería igual a 0.06 pulgadas. Bien, conclusión de este análisis. Para este caso específico, la diferencia no está en la carga, bien, está en la geometría, particularmente en el área de la sección transversal que controla la deformación. Bien, ¿qué aprendizajes podemos listar de este caso de aplicación? Primero, la carga axial puede ser la misma, pero la deformación no. La respuesta estructural depende de la geometría, no solamente de la carga. También nos vamos a poder enfrentar bien a casos de estudio o aplicación en el cual la carga cambia y la sección transversal también cambia. Entonces, ahora la deformación o la elongación del sistema va a depender de las dos variables. Segundo punto, el área de la sección transversal controla la deformación. A menor área, mayor deformación bajo la misma carga. Bien, y como tercer punto, el comportamiento total se obtiene analizando las secciones. La elongación total es la suma de las deformaciones de cada uno de los segmentos. Bien, en ingeniería no basta con conocer la carga, hay que entender cómo la geometría bien puede definir o puede influenciar en la respuesta del sistema, particularmente en lo que serían los desplazamientos, que finalmente se traduce en las deformaciones. Bien, espero que este video les sea de utilidad para el análisis de este tipo de estructuras. Bien, pongan aquí sus comentarios si quieren que realicemos, bueno, más ejercicios o más casos de aplicación de este tipo de elementos y bueno, no olviden suscribirse al canal. Saludos.